Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, lo siguiente: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Qué alegría que estemos nuevamente aquí en este parque, en este bello día que Dios nos ha regalado, con un airecito fresco y pudiendo estar, como siempre lo decimos, abriendo todavía las Sagradas Escrituras con libertad, algo que debemos estar muy agradecidos porque en otras partes de la tierra no se puede hacer. Pero bendito sea Dios que aquí podemos abrir las Escrituras con libertad en este bello parque, en esta hermosa mañana. Y vamos a comenzar nuestro tiempo, como es nuestra costumbre, recordando lo que dijo el Señor Jesús en una oportunidad. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Mateo capítulo 18, versículo 20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchísimas gracias. Y para poder comenzar este tiempo, sabiendo que por su Espíritu el Señor Jesús está en medio nuestro, vamos a orar para rogarle que por medio de su Espíritu y de sus Sagradas Escrituras, el Señor Jesús nos enseñe su voluntad para que podamos ser obedientes y por consiguiente agradables a Dios Padre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias por permitirnos nuevamente estar aquí en este parque, abriendo tus sagradas escrituras. Te rogamos antes que nada, Padre Santo, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo puedas perdonar cualquier pecado y cualquier cosa que esté estorbando nuestra atención hacia tu persona. Te rogamos pues que por medio de tu Espíritu nos guíes para que podamos con tus sagradas escrituras llegar a ser conformados a la imagen misma de Cristo Jesús nuestro Señor. Señor Jesús, te damos las gracias porque por medio tuyo es que tenemos acceso con confianza a Dios Padre. Y te rogamos que nuevamente por medio de tu Espíritu nos puedas conformar a tu misma imagen para mayor alabanza y gloria de Dios. Soberano Señor Padre Santo, te encomendamos pues este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a comenzar nuestro tiempo, como siempre, yendo a Lucas. Vámonos al Evangelio escrito por Lucas. En Lucas capítulo 13, en las enseñanzas pasadas, habíamos visto un momento muy particular en la vida del Señor Jesús. En Lucas capítulo 13, desde el versículo 22 hasta el 30, vimos como una persona de la multitud le hizo al Señor Jesús una pregunta importante. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta implícita del Señor la encontramos en el versículo 24. El Señor Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que la respuesta implícita del Señor era clara. Sí, son pocos los que se salvan. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y en otras enseñanzas vemos cómo el Señor también habla de que el camino que conduce a la vida, el camino hacia el reino de Dios, es un camino angosto, por el cual debemos esforzarnos como creyentes y discípulos de Cristo en andar. El Señor enseña en este pasaje, como lo vimos en la última enseñanza, que debemos poner nuestra mirada en este camino estrecho, en esta puerta angosta, para que podamos llegar al reino de Dios, siendo agradables al Padre que está en los cielos. Debemos ser conscientes que hay mucha gente que se pregona a sí misma como cristiana, como discípulos de Cristo, pero que el Señor dice de aquellos: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor ahí nos muestra que debemos esforzarnos también y fijarnos de quienes van con nosotros en el camino para que andemos juntos. El Señor anunció algo muy bello cuando dijo que del oriente y del occidente, del norte y del sur, vendrían y se sentarían a la mesa en el reino de Dios. El Señor nos llama a buscar hacer la voluntad del Padre en todo tiempo
Y en esas enseñanzas es que nos habíamos quedado. Pero ahora vamos a ver cómo desde el versículo 31 al 35, ese mismo día que el Señor hablaba de que debíamos esforzarnos, sus discípulos, por entrar por la puerta angosta, por seguir por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la salvación, que lleva a la vida, que lleva al reino de Dios, se aparecieron como siempre los fariseos que se habían conjurado como enemigos de Cristo y que empiezan a ponerle tropiezos en ese mismo día. Ese mismo día, los fariseos empiezan mintiendo, como lo vamos a ver, pero es una ocasión para que el Señor desvele su mentira y con la verdad que siempre tenía en su boca pueda darnos una santa enseñanza. ¿Qué dice por favor la Escritura en Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Muchísimas gracias. Y en este pasaje empezamos a notar el corazón de esta enseñanza, y es que nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo nos va a mostrar su triunfo, el triunfo de Cristo sobre los ataques del malo, y es en ello lo que vamos a profundizar en esta mañana, el triunfo de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo sobre los ataques del malo. Y para poder comenzar a notar esta enseñanza de esta mañana, el triunfo de Cristo sobre sus enemigos, por favor ayúdanos leyendo de nuevo el versículo 31, solo el versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y aquí, muchísimas gracias, vamos a notar el primer ataque del enemigo a través de sus hijos, de los hijos del diablo, de estos fariseos que sabiendo que Jesús era el Mesías, aún así querían matarlo. El primer ataque es evidente. Esta gente pretendía meterle miedo al Señor Jesús en base a mentiras. En base a mentiras. Ellos se habían tomado el nombre nada más y nada menos que del rey Herodes, de la máxima autoridad que en ese momento Israel tenía, impuesta por supuesto por el Imperio Romano. Pero era la máxima autoridad. El rey Herodes, se habían tomado el nombre de Herodes y habían puesto en su boca palabras diciendo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Esto era una mentira. Ya lo habíamos visto esto en una enseñanza pasada, pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle y de profundidad. Como vamos a comprobar en la Escritura, buenos días, en esta mañana, Herodes en realidad, en este contexto, no quería matar al Señor Jesús. Al contrario, quería verlo. Y es lo que vamos a verificar al partir de este punto. Pero al verificar la mentira de los fariseos, de que Herodes en este contexto temporal no quería matar al Señor, vamos a descubrir algo muy triste acerca de la vida de Herodes. Vamos a retroceder por favor unas páginas ahí mismo en el Evangelio de Lucas y vayamos al capítulo 9. En Lucas capítulo 9 vamos a comprobar la mentira de esta gente cuando dijeron que Herodes quería matar al Señor Jesús. ¿Qué dice por favor la Escritura en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9? Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Muchísimas gracias. Y quedémonos con la última frase que acabas de leer. Y procuraba verle. Herodes tenía un cargo de conciencia respecto a Juan. Y como vamos a ver, el gran pecado de Herodes fue la inacción. Lo vamos a ver en un momento. Pero
Por lo menos en este pasaje estamos comprobando que Herodes en principio no quería matar al Señor, quería verlo. Él llegó a pensar que Juan había resucitado en Cristo y quería verlo. Y quería de paso verle hacer algunas de las señales y portentos que ya habían llegado a sus oídos. Sin embargo, esto no cambió ni siquiera cuando tuvo al Señor Jesús enfrente. Vamos a verificarlo también. En Lucas mismo, adelantemos unas páginas y vámonos al capítulo 23. En Lucas capítulo 23, ¿qué dice por favor en el versículo 8? En Lucas 23, 8, ¿qué dice la Escritura, por favor? Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Muchísimas gracias. Entonces comprobamos que ni siquiera teniendo a Jesús enfrente, pudiendo como rey mandarlo matar, lo hizo. Esta gente había mentido al Señor Jesús y delante de los discípulos y de la multitud que le seguía. Sal, vete de aquí, Herodes te quiere matar. Si alguien hubiera decidido acusar a estos fariseos ante Herodes, probablemente el castigo que esta gente habría recibido hubiera sido muy severo y quizá hasta la muerte, porque se habían tomado el nombre del rey y habían puesto en su boca palabras. Así que esta gente pretendía engañar al Señor Jesús. Buenos días. Buenos días. Ellos pretendían engañar al Señor Jesús, querían meterle miedo al Señor Jesús y obviamente no lo lograron. Pero ahora, aprovechando este contexto, decíamos minutos atrás que vamos a notar una situación muy triste en la vida de Herodes. Y es que a Herodes le gustaba escuchar a los siervos de Dios de buena gana, pero no hacía nada por cambiar. Herodes no hacía nada por arrepentirse. Le gustaba escuchar, pero no le gustaba arrepentirse. Nunca se arrepintió. Y esa falta de arrepentimiento, esa inacción ante la palabra de Dios dada por sus siervos, tanto por Juan el Bautista como por nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo mismo, lo llevó a Herodes a un camino de degradación, a un camino de envilecimiento, hasta que llegó a cometer actos terribles y al punto de que llegó a tener incluso un final funesto. Para ver este camino de degradación en Herodes, vamos a retroceder unas páginas de Lucas hasta Marcos. Vámonos por favor al Evangelio escrito por Juan Marcos en el capítulo 6. En Marcos capítulo 6, ¿qué dice la Escritura, por favor, desde los versículos 14 al 20? ¿Qué dice Marcos capítulo 6, versículos 14 al 20? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Muchísimas gracias. Y este es el testimonio de la vida de Herodes. Escuchaba de buena gana la palabra de Dios que salía de boca de Juan, pero no hacía nada. ¿Cuántas personas hoy pululan en las congregaciones, que muchas de ellas falsamente se dicen ser la iglesia de Cristo, y escuchan de buena gana la lectura de la palabra de Dios y las enseñanzas? Y aunque se quedan perplejos, y muy perplejos incluso, como Herodes, nunca hacen nada por cambiar. No se arrepienten. Y esa inacción, como a Herodes, los llevará también a un camino de degradación, a un camino de envilecimiento, y que, como veremos más adelante, tendrá un fin funesto.
Pero vamos a ver cómo este camino de envilecimiento continuó en la vida de Herodes, llevándolo a cometer actos cada vez más envilecidos. ¿Qué dice por favor ahora en el mismo pasaje de Marcos, los versículos 21 al 28? Marcos capítulo 6, versículos 21 al 28. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Gracias, muchas gracias. ¡Qué cuadro tan horrible! Una muchacha cargando la cabeza de un hombre decapitado en un plato como si fuera una porción de comida y llevándoselo a su propia madre, a pedido de la madre. ¿Y esto pasó por qué? Porque Herodes nuevamente no hizo nada. Herodes escuchaba a Juan el Bautista, Herodes escuchaba al siervo de Dios y se quedaba perplejo. Lo escuchaba de buena gana, pero nunca hizo nada, no se arrepintió. Y como lo dijimos minutos atrás, esto lo llevó a Herodes a un camino de degradación, a un camino de envilecimiento, a cometer este acto terrible. Ya la vida de Herodes estaba bastante mal, se había metido con su propia cuñada. Y Juan le recriminaba su pecado de inmoralidad. Pero al no hacer nada, Herodes se fue degradando y envileciendo, porque él como rey pudo deshacer el compromiso hecho con la muchacha, pudo arrepentirse, pudo decirle no, cualquier cosa menos Juan. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Prefirió guardar las apariencias, prefirió mantener su palabra ante todos esos perversos que estaban con él, antes que proteger al varón santo y justo que le había mostrado la voluntad de Dios. Pero lamentablemente la degradación de Herodes no terminaría con esto. Hasta este punto, incluso, al pesar de que con mucha tristeza había mandado matar a Juan, comprobamos que Juan, al igual que el Señor Jesús, no tenía a Herodes la intención de matarlos. Nuevamente comprobamos la mentira de los fariseos. Herodes no se había propuesto matar en este momento al Señor Jesús. Sin embargo, después de que Jesús muere y resucita y asciende al cielo, el envilecimiento y empeoramiento de la vida de Herodes continuó y lo hizo aún más vil hasta que lo llevó a la muerte. Vamos por favor al libro de Hechos. Después de los 4 evangelios está el libro de Hechos. Y vámonos por favor al capítulo 12 del libro de Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, este segundo tratado escrito por Lucas, ¿qué dice por favor los versículos 1 al 4? En Hechos capítulo 12, versículos 1 al 4, ¿qué dice la Escritura? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Muchísimas gracias. Herodes se degradó más. Herodes empeoró más. Al principio no quería matar a los siervos de Dios, no quiso matar a Juan, pero terminó haciéndolo, y no quiso matar al Señor Jesús, pero tampoco hizo nada por salvarlo.
Pero cuando ya el Señor Jesús se había ido al cielo después de resucitar, su degradación continuó y ahora sí chocó con los discípulos, con los apóstoles, maltratándolos. Y en ese maltrato se le fue la mano y mató a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y como vio que le había agradado a los judíos, nuevamente Herodes, por quedar bien con la gente perversa que lo rodeaba, decidió capturar al mismísimo Pedro y sacarlo después de la Pascua para hacer un espectáculo con él y con su muerte. Por supuesto que el Señor impediría esta maldad, porque los propósitos en la vida del santo apóstol Pedro se habrían de cumplir, pero el camino de Herodes había degradado aún más y más su vida, hasta que vamos a ver en breve su final funesto. Y vamos a ver ahora justamente este final funesto que tuvo Herodes, en el mismo capítulo 12 de Hechos, que dice por favor la Escritura en los versículos 20 al 24. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «¡Voz de Dios, y no de hombre!». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muchísimas gracias. Aquí está el final funesto de Herodes. Tuvo a Juan el Bautista frente a él, cuando todavía era corregible el asunto. Deja a tu cuñada, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano, tú lo sabes. Y no hizo nada. Le escuchaba, no hizo nada. Tuvo al Señor Jesucristo enfrente, lo menospreció, y si bien no lo mandó a matar, tampoco interfirió en su muerte. Y no hizo nada. Y cuando decide hacer algo, lo hace mal, porque para mantener su estatus, su imagen y llevarse bien con los judíos y evitarse problemas y rebeliones, decide maltratar a los siervos de Cristo, sus santos apóstoles, y no contento con esto, mandó matar a Jacobo y apresar a Pedro. El día que Herodes se decidió a hacer algo, lo hizo mal. Y cuando tuvo la última oportunidad de reconocer a Dios como el rey del rey, como el rey de su vida, ante los de Tiro y de Sidón que le rogaban: no nos quites las provisiones, nos moriremos de hambre. Hemos tenido que sobornar a tu camarero para que te hable bien de nosotros, por favor, en nombre de Dios. Herodes los arengó: ¡Hey! Yo soy el Dios. Voz de Dios y no de hombre queremos. Y Dios tocó a Herodes y murió comido de gusanos. Un fin funesto, lamentable y horrible para una persona que tuvo una y otra oportunidad para arrepentirse y no lo hizo. Muchas personas hay que escuchan de buena gana la palabra del Señor Jesucristo en las congregaciones y en muchos lugares y se quedan perplejos y escuchan de buena gana, pero no están dispuestos a arrepentirse, no están dispuestos a dar ese paso. Y deben saber las tales personas que entre tanto se dice hoy es posible arrepentirse, porque para Herodes no hubo otro día para arrepentirse. Tuvo varios momentos ante Juan, ante Jesucristo, ante los apóstoles y ante incluso a esta gente que le rogaba: en nombre de Dios, por favor, ayúdanos, no nos quites la comida. Pero en ningún momento Herodes procedió, prefirió seguir con su vida antes que arrepentirse. He aquí la lamentable muerte de Herodes. Pero volviendo al punto inicial, este Herodes, aún en medio de su degradación, no había querido matar al Señor Jesús. Así que comprobamos el ataque de estos fariseos hacia el Señor. Pretendieron meterle miedo al Señor Jesús. Huye, huye, Herodes te quiere matar. Y no lo lograron.
cuando tuvo oportunidad Herodes de matar al Señor Jesús, cuando lo tuvo enfrente, no lo hizo. Y lo vamos a comprobar regresando a Lucas. Vamos a Lucas, por favor. En Lucas 23, capítulo 23, versículos 11 al 15, ¿qué dice, por favor, la Escritura? Lucas 23, 11 al 15. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre». Muchísimas gracias. Fijémonos quién está testificando acá. Poncio Pilato. ¿Y qué acaba de decir Pilato? Herodes no lo consideró digno de muerte. La mentira flagrante de los fariseos quedó completamente descubierta ante la verdad que nos enseña la Escritura. Había sido un terrible falso, una difamación lo que habían hecho los fariseos para querer asustar al Señor Jesús, meterle miedo y que abandone su ministerio. Pero recordemos que esta no era la primera vez en que esta gente había querido meterle miedo al Señor Jesús o a sus discípulos o en general a sus seguidores. Ellos tenían un afán: destruir la imagen del Señor Jesús, y como no lograban hacerlo, al final porfiaron en matarlo. Vamos a retroceder unas páginas en el mismo Lucas para recordar rápidamente 3 momentos en que esta gente había querido atacar la imagen del Señor ante sus discípulos, meter miedo a los discípulos de Cristo y por último meter miedo al mismísimo Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 11, por favor. En Lucas capítulo 11, ¿qué dicen los versículos 14 y 15? Vamos a ver cómo esta gente quiso atacar primero que nada la imagen del Señor Jesús ante sus discípulos y demás seguidores. ¿Qué dice Lucas capítulo 11, versículos 14 y 15? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Muchísimas gracias. Increíble al nivel que había llegado esta gente. Oye, no le hagas caso a Jesús. Ese es un príncipe de demonios. Por el poder de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, lo primero que esta gente trató fue de destruir la imagen del Señor Jesús. No le crees que vas a estar creyendo en Jesús. ¿Sabrá Dios de quién es hijo? No, me vienen con la historia esa de que es hijo del Altísimo. No, este es un príncipe de demonios. Su historia no es real. Y después de más de 2000 años, el Señor Jesús, que sigue vivo en la gloria de Dios Padre, siendo Él mismo Dios, desde la gloria eterna, da testimonio de su vida. Y la gente que lo atacó, ¿dónde está? Ya no está. Se fueron a su lugar a esperar su justo juicio y condena. Se fueron. Así que esta gente trató de difamar al Señor Jesús en frente de los discípulos y en frente de la gente que se había reunido para escucharle, y justo en un contexto en que había logrado el Señor liberar a una persona, a un hombre endemoniado, y que además estaba mudo por causa de ese demonio. Esta gente quería destruir la imagen del Señor Jesús, pero hemos dicho que no solo quería destruir su imagen, querían meterle miedo también a sus discípulos. Avancemos una página adelante y vamos a Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12, ¿qué dice la Escritura? Por favor, un pasaje que ya hemos visto antes, en los versículos 4 y 5. Lucas 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Muchísimas gracias. Esta gente ya había tratado de meterle miedo a los apóstoles, a los discípulos en general y a la gente que seguía al Señor.
Recordemos que en el versículo 1 dijo el Señor, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El Señor Jesús sabía que con hipocresía y engaño los fariseos y demás autoridades religiosas se habían acercado a sus discípulos, ya tratando de difamar al Señor o metiéndoles miedo, de hecho, con la muerte. No le teman a esta gente. ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Matarte? Yo te voy a enseñar, dijo el Señor, a quién debes temer. A Dios, que puede mandar tu vida al infierno si no te arrepientes. A Él se le debe temer, no a las demás personas. Entonces esta gente primero había querido destruir la imagen del Señor Jesús ante sus discípulos y luego habían querido, degradándose más, meter miedo a los discípulos de Cristo. Pero vamos a recordar una página más adelante, en el mismo Lucas 13, vamos a Lucas 13 por favor, en los versículos 1 al 5, cómo ahora habían querido ya meter miedo directamente al Señor Jesús, contándole una historia bastante tétrica. ¿Qué dice por favor Lucas 13 del 1 al 5, que justamente lo vimos hace algunas semanas también? En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muchísimas gracias. Aquí ya vemos cómo descaradamente le habían querido meter miedo al Señor Jesús. Oye Jesús, mira lo que le hizo Pilato a tus paisanos. Ustedes los galileos son bien problemita. Ten cuidado. Lo vimos hace unas semanas atrás. Pero el Señor con la verdad disolvía las mentiras de esta gente y le enseñaba con su santo ejemplo a sus santos apóstoles y a sus discípulos en general que no había que temer a esta gente. No hay que temer a esta gente. No tengan miedo. Ustedes vienen a pensar que esos galileos, entre paréntesis, mis paisanos, eran más pecadores que ustedes. Todos irán camino al infierno. Todos perecerán igualmente si no se arrepienten. La palabra clave está allí, como en Herodes. No se arrepienten, tendrán el mismo destino. Esa era la enseñanza. Esa era la enseñanza. Entonces, como podemos comprobar, esta gente había querido lograr de alguna manera o de otra destruir la imagen del Señor, meterle miedo a sus discípulos e incluso meterle miedo directamente al Señor. Y como el Señor no se inmutó cuando esta gente le contó lo de sus paisanos galileos, se atrevieron a llegar al punto de tomarse el nombre de Herodes. El Señor no les dice que habían mentido a esta gente, por cierto, contándole la historia de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. O sea que eso era un hecho verídico. El Señor no les dijo mentís, porque eso no pasó. El Señor incluso le aumenta más. ¿Se quieren contar una historia feíta? Yo les voy a contar otra. Los que cayó sobre ellos la torre en Siloé y los mató. Esos no eran galileos, ¿cierto? Pero acá ya desesperados por querer dañar al Señor, desesperados por sacárselo de encima, llegaron a mentir difamando al mismísimo rey Herodes. Así que queda al descubierto su mentira. Pero ahora vamos a ver algo más acerca de este bello pasaje y vamos a comprobar la respuesta del Señor Jesús ante estos ataques de estos enemigos del Señor. Y lo primero que forma parte de la respuesta que dio el Señor Jesús a este ataque de sus enemigos, lo encontramos en el versículo 32. Por favor, ayúdenos con la lectura del versículo 32 en Lucas 13. Lucas 13, 32. Recuérdanos qué dijo el Señor Jesús. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Muy bien, qué interesante la respuesta del Señor. Así que Herodes les ha dicho eso. Váyanle y díganle en su cara que es una zorra y que yo todavía voy a hacer curaciones
y echo fuera demonios hoy, mañana y pasado mañana. Ustedes dicen que hablan con Herodes, ¿cierto? Vayan y díganle. Vayan y díganle. Yo espero aquí. Vayan y díganle. Esta gente se habrá quedado mirando entre ellos y ahora ¿qué hacemos? Porque habían mentido, no habían hablado con Herodes y no tienen evidencia de su mentira. Herodes no quería matar al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo lo primero el Señor? Proclamó la verdad para que se cayera el velo de mentira. ¿Ustedes hablan con Herodes realmente? Vayan y díganle. Yo los espero. No, es que ahorita mintieron. La verdad siempre hará caer el velo de la mentira. Y fue lo primero que hizo el Señor. Lo segundo que hizo el Señor fue mostrarles su victoria. La victoria de una vida enfocada en el cumplimiento de una obra que ha sido encomendada. El Señor no iba a retroceder. El Señor no iba, como se dice en términos futbolísticos, tirar la toalla porque esta gente le metiera miedo. El Señor tenía un objetivo de vida. El Padre Dios le había dado un objetivo de vida a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Y Él iba a continuar contra viento y marea hasta acabar la obra que el Señor Dios, nuestro Padre, le había dado a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a revisar esto en los versículos 32 y 33. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Lucas 13, 32 al 33? Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver de qué se trataba esta obra que el Señor Jesús había dicho y declarado. Esta obra no era solamente el hecho de su muerte, sepultura y resurrección. Como lo vamos a ver, su muerte, sepultura y resurrección iba a ser la cúspide, el culmen, la cereza en el helado. Iba a ser el sello lacrado de su triunfo y de su obra. Pero la obra del Señor tenía un matiz que muchas veces no se considera. Vamos por favor a Marcos capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio escrito por Juan Marcos. Vamos por favor a Marcos capítulo 1. Juan tenía por sobrenombre Marcos, así lo dice la Escritura. Marcos capítulo 1, en los versículos 35 al 38. ¿Qué dice por favor la Escritura en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Fíjate con cuidado lo que dijo el Señor. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque ¿qué? Para esto he venido. El Señor había venido para predicar, anunciar y enseñar acerca del Evangelio del Reino de Dios. Eso no lo debemos perder de vista. La labor del Señor tenía que ver con vidas. Su sacrificio en la cruz sería lo que nos daría la salvación. Pero su obra y ministerio era trabajar, vamos a decir así, en las vidas de las personas, predicando y enseñando, es decir, anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Para comprobar esto, vamos por favor a Lucas. En Lucas capítulo 4, ¿qué dice la Escritura, por favor? En los versículos 42 al 44. ¿Qué dice la Escritura en Lucas 4, 42 al 44? Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Muchísimas gracias. Fíjate, nuevamente confirmamos esto. Para esto he sido enviado, para anunciar el Evangelio del Reino de Dios, para predicar y enseñar. Esa era la obra que el Señor Jesús había recibido. Y su sacrificio sería
el abrir la puerta angosta para que aquel que cruce la puerta, que es Cristo, pudiera llegar al reino de Dios. Esa es la maravillosa belleza del Evangelio. El Señor dijo, yo soy la puerta. ¿Qué puerta? La puerta angosta, por la cual pocos pasarán. Esfuérzate, pasa por esta puerta que soy yo. Acéptame y recíbeme. Yo soy la puerta. Nadie, como lo dijo Él, viene al Padre sino por mí. Y esto lo dijo el Señor cuando declaró diciendo que Él era el camino y la verdad y la vida. Vamos por favor a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 encontramos la confirmación de algo muy importante y muy interesante, por cierto, respecto a esta obra del Señor, de lo que llamamos trabajar en las vidas de las personas, de predicar y enseñar. En Juan capítulo 17, ¿qué dice la Escritura, por favor, en los versículos 1 al 4? Juan 17, 1 al 4, ¿qué dice la Escritura? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjate en lo que acabas de leer al final. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor todavía no había sido encarcelado, ni crucificado, ni muerto, ni sepultado, ni resucitado. Pero Él acaba de declarar que ya acabó. Padre eterno, ya terminé. He anunciado, he predicado y enseñado el Evangelio del reino tuyo, Dios mío y Padre mío, y ya terminé. Se acabó. Padre, solo falta que me glorifiques. Solo falta el Calvario. Solo falta mi muerte, sepultura, resurrección, como testimonio máximo de la razón por la que me enviaste. Pero mi obra ya terminé. Ya terminé. Y muchos dirían, ¿pero cómo? ¿Cómo que ya terminó? ¿Qué acababa de terminar? Su ministerio. Terminó su trabajo, terminó su servicio a Cristo Jesús, terminó su servicio a Cristo Jesús, a Dios Padre. La obra que le había encomendado de predicar y enseñar, vale decir, anunciar el Evangelio, había terminado y lo único que faltaba era que Dios se glorifique en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Era lo único que faltaba. Y esto que vemos en la vida del Señor Jesús, esta victoria sobre sus enemigos, esta victoria, la victoria de una vida que esté enfocada en el cumplimiento de la obra encomendada por Dios, también la vemos en la vida misma del apóstol Pablo. Vamos por favor a 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículos 1 al 8. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8, ¿qué dice la Escritura, por favor? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Muchísimas gracias. Fíjate el versículo 8 y el 7 sobre todo. He peleado la buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera. He acabado la carrera. Pablo había entendido que había terminado su trabajo. Ya terminé. Solo falta el final.
para que Dios sea glorificado. Buenos días, señorita. Ya había terminado su ministerio. Pero tú me dirás, pero todavía estaba preso y Pablo ya sabía que al haber terminado su ministerio, restaba poco tiempo para que fuera a la gloria. Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y esto debe ser también el derrotero de nuestra propia vida, porque nosotros como discípulos de Cristo, que estamos dispuestos a seguir lo que Él enseñó, debemos tener el mismo propósito. Nosotros también hemos recibido esta encomienda porque el Señor lo dijo, se lo dijo a sus apóstoles. Id por todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Así que lo que hizo el Señor, lo hizo Pablo, y lo que hicieron el Señor y Pablo, lo hacemos todos los discípulos de Cristo, porque a nosotros también se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación, porque a nosotros también se nos ha mandado predicar y enseñar el Evangelio del Reino de Dios. A nosotros también se nos ha dado esta encomienda y debemos procurar cada día cumplirla. Y cuando la hayamos cumplido, entonces podremos decir, hemos acabado la carrera. Para recordar que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que a sus discípulos, a los que vendrían después de ellos, les encomendaran guardar todas sus enseñanzas, vamos por favor a Mateo. Vámonos a Mateo, el último capítulo de Mateo, Mateo capítulo 28, para recordar este conocido pasaje de la Escritura. En Mateo capítulo 28, vamos por favor al versículo 18 al versículo 20. Vamos a leer qué dice Mateo 18 al 20. ¿Qué dice por favor entonces la Escritura en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y fíjate lo que acabas de leer. ¿Qué dijo el Señor? Dio dos órdenes. Id y haced discípulos. Predicar y enseñar. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Así como el Señor Jesús recibió la encomienda de Dios Padre de predicar y enseñar el Evangelio del Reino de Dios, así también lo recibieron los santos apóstoles de parte de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y ellos lo transmitirían después a los ancianos, a los obispos de las iglesias, así como se transmitió el ministerio. Pero para corroborar más, vamos a recordar una cosa muy bella que dijo el Señor Jesús en su oración antes de ser aprendido para ser crucificado. Vamos por favor a Juan. En el Evangelio de Juan, vámonos por favor al capítulo 17. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, volvemos al capítulo 17 del Evangelio de Juan, ¿qué dijo el Señor Jesús orando a Dios Padre en los versículos 20 y 21? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchísimas gracias. Y fíjate lo que dice la enseñanza, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, toda persona que se acerca a las Sagradas Escrituras, aquí donde por el Espíritu Santo los apóstoles de Cristo escribieron y hablaron de Cristo, el Señor Jesús oró por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pablo diría, inspirado por el Espíritu Santo a los hermanos en Tesalónica, que se debía retener la doctrina, ya sea por palabra o por carta nuestra. Hoy tenemos las cartas que el Señor ha preservado para la eternidad y que conforman las Sagradas Escrituras para poder tener siempre presente lo que el Señor Jesús, por medio de sus santos apóstoles y profetas,
nos enseñó a nosotros también. Esto es muy fundamental. Y vamos a comprobar ahora cómo esto, desde el tiempo de los apóstoles, sigue pasando hasta nosotros, hasta nuestros días. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿qué dice por favor la Escritura? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchísimas gracias. Y aquí está lo que podríamos decir la continuidad de la Santa Iglesia de Cristo. Lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una cadena, y esa cadena no se ha roto hasta el día de hoy. Muchos han salido tomándose el nombre de Dios y de Cristo, diciendo, nosotros somos la verdad. Pero el Señor ha permitido que su verdad continúe aquí en las Sagradas Escrituras, porque ya lo dijo el Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que tenemos, como dijo el mismo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra profética más segura. Está aquí. El testimonio de Dios hecho tinta y papel está aquí entre nuestras manos. Y esto es algo que debemos tener siempre en consideración. Pero ahora volvamos por favor a Lucas capítulo 13. Ya sabemos cuál fue la obra que se le encomendó al Señor Jesús, predicar y enseñar el Evangelio del Reino de Dios. Y ya sabemos que esta misma encomienda el Señor la encomendó a sus santos apóstoles y estos a los discípulos que habrían de continuar con la labor hasta el día de hoy. Pero volvamos por favor a Lucas capítulo 13. Y en Lucas capítulo 13 vamos a dar lectura nuevamente por favor a los versículos 34 y 35. ¿Qué dice Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Muchísimas gracias. En el versículo 34 que acabas de leer, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos un segundo ataque del enemigo que motivó a que el Señor se expresara así. Israel en general, y Jerusalén en particular, habían proclamado un rechazo abierto al llamado de Dios al arrepentimiento. Recordemos cómo empieza su ministerio el Señor Jesús. El Señor Jesús no empieza su ministerio diciendo, porfa, pídele perdón a Diosito y te va a ir bien. El Señor Jesús empieza su ministerio, como lo cuenta Marcos en el capítulo 1, dando dos órdenes a la gente que lo escuchaba. El Señor Jesús empezó su ministerio diciendo así, arrepentíos, eso es una orden, y creed en el Evangelio, esa es otra orden. El Señor Jesús, con la autoridad que tenía, siendo nuestro Señor Dios y Salvador, dio esa orden, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No es un pedido de favor. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, debemos rogar a la gente que se reconcilie con Dios. Por favor, reconcíliate ahora que es tiempo. No menosprecies la gracia de Dios. Pero el Señor en su total autoridad ordenó a las gentes que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos a Dios. Así que en el versículo 34 notamos cómo el Señor en su respuesta nos da a entender que había habido un rechazo contundente al llamado de Dios al arrepentimiento. Este fue un segundo ataque. Y este segundo ataque, el rechazo a la palabra de Dios. No, todo lo que me has dicho está interesante, pero no lo acepto. No me arrepentiré. Estoy cómodo con mi vida. Gracias, qué bonito me has hecho reflexionar. Pero no me voy a arrepentir. Exactamente el mismo cuadro de Herodes, y ya hemos visto cómo acabó Herodes. Hoy reía Herodes, vestido de vestiduras reales,
y luego murió de la manera en que murió. Por eso el llamado de Dios cada día es al arrepentimiento y a volvernos de todo al Señor nuestro Dios. Pero vamos a ver cómo esta gente confirmó lo que el Señor Jesús aquí en su lamentación decía, que esta gente se había propuesto una sola cosa y era rechazar el llamado de Dios al arrepentimiento. Esta gente desechó los designios de Dios respecto de sus propias vidas. Retrocedamos unas páginas a Lucas capítulo 7, por favor, y veamos lo que dice allí la Escritura. ¿Qué dice, por favor, Lucas capítulo 7, versículos 28 al 30? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí está el punto en lo que acabas de leer. Los fariseos juraban y perjuraban que tenían vidas justas, incluso irreprensibles. Cumplían la ley a cabalidad, según ellos, con todo el formalismo y la exterioridad que eso significaba. Sabemos que el Señor les fustigó porque de corazón no lo hacían, porque eran hipócritas, pero en apariencia ellos eran muy cumplidores. No eran personas malas, ni delincuentes, ni gente que pudiera caracterizarse por hacer algo escandaloso. Al contrario, los fariseos se preciaban a sí mismos de ser muy correctos. Recordemos que en una oportunidad el Señor contó una historia de un fariseo que decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores, adúlteros y blasfemos, ni siquiera como este publicano que está acá. Yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y no subió justificado como el publicano que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. La característica de esta gente era: ¿sabes qué, Dios? Todo está muy bonito, pero no me voy a arrepentir. Mi vida está bien así como está. No creo que me vaya a ir mal. Hasta ahora no me ha ido mal, decían los fariseos. Desecharon los designios de Dios. El arrepentimiento era evidenciado mediante el bautismo. Una vida que renuncia a los deleites temporales del pecado y que escoge la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor Dios. Pero esta gente lo desechó. Vamos ahora a versículos más adelante, en el mismo capítulo 7 de Lucas. ¿Qué dice, por favor, los versículos 31 al 35? Y dijo el Señor: ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación, ya que son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Muchísimas gracias. Esta gente, los fariseos, los escribas e intérpretes de la ley, y como vamos a ver más adelante, entraban en este grupo también saduceos y otros más, se caracterizaban por tener una vida aparentemente piadosa, pero no en esencia. Y no era una vida en esencia piadosa porque ellos nunca se arrepintieron de su maldad. Ellos estaban cómodamente instalados y desecharon, en primer lugar, los designios de Dios para su vida. Pero hacían algo peor. No solamente desecharon los designios de Dios, sino que no seguían ni obraban de acuerdo al consejo de Dios. Esta gente parecía ser muy correcta. Sus vestiduras, sus largas oraciones y todo lo que hacían parecía ser muy correcto, pero en realidad no obraban de acuerdo al consejo de Dios. Y eso era lo grave con ellos. Ellos no obraban de acuerdo al consejo de Dios. Dios había dejado establecido en el antiguo pacto cómo era la vida de un siervo de Dios y qué era lo que agradaba a Dios y que Dios esperaba de sus siervos. Pero esta gente no procuraba ni los designios de Dios, ni tampoco obrar conforme a Dios. Es como si dijéramos hoy en día: bueno, la palabra de Dios dice que debemos proceder así, pero ¿sabes qué? La vamos a dejar un costadito y vamos a hacer lo que yo digo. Claro, aquí en la palabra de Dios dicen cosas muy bellas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hemos llegado a un punto en que mejor hacemos lo que yo digo.
y no lo que dice la palabra de Dios. Ellos desecharon el consejo de Dios y tampoco obraban de acuerdo a lo que Dios había establecido. Pero ellos aún añadían mucho más carga a sus propias vidas. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a ver algo muy importante y lamentable, por cierto, de esta gente. Esta gente no solamente había desechado los designios de Dios respecto a su propia vida, y tampoco estaban dispuestos a obedecer y a obrar como Dios había mandado. Ellos querían obrar a su manera. Lo peor en esta gente lo vamos a encontrar aquí en 1 Tesalonicenses 2, versículos 14 al 16. ¿Qué dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Muchísimas gracias. Si hay un terrible mal, si hay un terrible pecado que una persona que dice conocer a Dios puede hacer, es impedirle a otro servir y obrar a Dios. Si es bastante malo que yo en mi propia vida deseche los consejos y designios de Dios, y si es bastante malo que yo en mi propia vida no obre conforme a lo que Dios mandó, peor aún es cuando yo le impido a otros obrar conforme a la voluntad de Dios para su vida. No, tú no estás listo para enseñar. Deberás cumplir con mis requisitos. No, tú sí estás bien escuchando. Tú no vas a obrar. Deja que lo hagamos los profesionales. No, tú no debes obrar. Nosotros lo haremos porque lo sabemos hacer mejor. Esta gente había dedicado su vida a estar en contra de Cristo y de sus discípulos y de la doctrina de Cristo y de sus santos apóstoles, al punto que se ponían como una barrera, como una pared, para impedir que los apóstoles cumplieran la santa encomienda de predicar y enseñar el evangelio del reino de Dios. Y por eso colmaban así la medida de sus pecados. Esto trajo la ira de Dios en extremo sobre sus vidas. Pero hacían una cuarta cosa mala para terminar de rematar su mal obrar. Primero, se resistían a Dios. Segundo, no obraban conforme a lo que Dios había mandado. Tercero, le impedían a los siervos de Dios obrar. Y lo cuarto lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo, unas páginas más adelante de Tesalonicenses. Vámonos a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, y luego en el capítulo 6, vamos a encontrar cuál era el culmen de la maldad de esta gente. ¿Qué dice, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque es por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muchísimas gracias. Aquí está el culmen de su maldad. No solo desechaban los designios de Dios para su vida, no solo no obraban conforme a la voluntad de Dios, no solo impedían a otros obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que agarraban la doctrina de Cristo y de Dios y la torcían para su propio beneficio. Este es el culmen de la maldad. No te dejo obrar al favor de Cristo. No aplico en mi vida los designios de Cristo. No obro yo, pero encima cojo la Escritura y la tuerzo para mi beneficio. Y no estoy dispuesto a sujetarme a lo que dice acá. No estoy dispuesto porque es que yo sé más.
sigue mis interpretaciones, sigue mi sabio consejo, yo sé más. Pero esta gente había colmado así su maldad, torciendo la Escritura. En el mismo 1 de Timoteo, por favor, en el capítulo 6, ¿qué dicen los versículos 3 al 5? Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muchísimas gracias. Y aquí encontramos algo muy importante. ¿Qué hacer cuando detectamos a alguien así? Si nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, si nosotros procuramos ser discípulos de Cristo siguiendo sus santas enseñanzas, ¿qué debemos hacer cuando encontramos a una persona que se resiste y que desecha los designios de Dios para su vida? ¿Qué hacer con una persona que no obra, aunque se dice ser siervo de Dios, pero no obra conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer con una persona que se opone a que nosotros obremos para Dios? ¿Y qué debemos hacer con una persona que encima tuerce la doctrina, dándole una interpretación ligera y acomodadiza para su propio interés? Lo primero que debemos hacer lo acabas de leer: señalarlo. Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, retrocedamos una página nada más, un par de páginas, perdón, en 2 de Tesalonicenses. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15, hablando de los que no se sujetan a la doctrina de los apóstoles? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Muchísimas gracias. Lo primero que debemos hacer cuando encontramos a alguien que se dice ser hermano, que se dice ser creyente y tiene esta inconducta de desechar los designios de Dios, de no seguir el consejo de Dios, de no obrar conforme a lo que Dios dice, estorbar la obra de Dios en la vida de otros y encima torcer la doctrina, lo primero que tenemos que hacer es señalarlo. Hermano, con todo el amor en Cristo, pero estás mal y estás en pecado y debes arrepentirte. Debemos hacerlo con toda autoridad, porque no es nuestra autoridad, sino lo que Cristo, por medio de su Espíritu, dijo, por medio de sus santos apóstoles, a nosotros, sus discípulos. Luego de señalarlo, teniéndolo todavía considerado como hermano, debemos amonestarlo, llamarlo a la corrección. Y vamos a ver, por favor, lo que dice la Escritura en Tito, capítulo 3. Avanzamos unas páginas después de 2 de Timoteo, Tito, capítulo 3. En Tito, capítulo 3, ¿qué dicen los versículos, por favor, 10 y 11? Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muchísimas gracias. ¿Qué debemos hacer entonces cuando nos encontramos con alguien que, diciéndose hermano, desecha los designios de Dios, no obra diciéndose siervo de Dios conforme a la voluntad de Dios, impide a otros obrar y encima tuerce la doctrina para su beneficio? Hay tres cosas que debemos hacer. La primera, señalarlo, considerarlo todavía como hermano y señalarlo para que se arrepienta. La segunda es amonestarlo una y otra vez. Y si no cambia, debemos apartarnos, debemos desecharlo, porque él mismo se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra de Dios no nos manda a tener comunión con quienes andan desordenadamente. Y aunque parezca extraño decirlo, un gesto de amor es apartarnos del que anda desordenadamente cuando lo hemos amonestado, cuando le hemos señalado y no quiere arrepentirse. Es el último gesto de amor. Me aparto de ti porque estás mal y no has hecho caso a la reconvención de la palabra de Dios, y te hemos señalado y no te has arrepentido, y te hemos amonestado y no te has arrepentido. Entonces no me queda otra más que confirmar el amor de Cristo para contigo, apartándome de ti. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar lo que dijo el Señor desde el tiempo antiguo y que lo reiteró por medio de sus santos apóstoles. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo.
No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y cuando alguien que se dice ser hermano, cuando alguien que se dice ser siervo de Cristo anda en tinieblas, debemos señalarlo, debemos amonestarlo, y si no se arrepiente, debemos apartarnos de él. Y es así como debemos actuar. Pero hay más enseñanza de la Escritura y vamos a verla regresando a Lucas capítulo 13. Vamos a regresar a Lucas capítulo 13 en este momento. Veamos por favor lo que dice la Escritura nuevamente en Lucas capítulo 13, versículo 35, hablando de la situación de Jerusalén. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Gracias. ¿Qué notamos en este pasaje? Hemos visto el ataque del diablo, el ataque del enemigo a través de estos hombres pecadores. El ataque estaba en rechazar la obra de Dios, en rechazar a Dios, en rechazar el consejo de Dios, rechazar la obra de Dios, impedir a otros hablar la obra de Dios, la palabra de Dios. Era lo que estaban haciendo estos fariseos con el Señor Jesús, al querer meterle miedo. Pero la respuesta del Señor fue esta. El Señor proclamó juicio sobre ellos. Proclamó juicio y les anunció las consecuencias de sus actos para que se pudieran arrepentir, porque todavía era tiempo de hacerlo. Cuando el Señor se lamenta sobre Jerusalén y le dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta el tiempo, que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor les estaba dando tiempo para arrepentirse. El Señor siempre da un tiempo para arrepentirse. Hasta el diablo tuvo un tiempo para arrepentirse antes de su caída. Todos hemos tenido un tiempo para arrepentirnos y como dice la Escritura, entre tanto se dice hoy, quizás sea hoy el último día que tengamos para arrepentirnos. La vida no la tiene asegurada nadie. Nadie puede decir yo llegaré a mañana, no solo por los temas de delincuencia o de maldad que vemos particularmente en nuestro amado país y en todos los lugares del mundo. Aún la salud misma nos puede jugar en contra. Hay mucha gente que duerme y le da un infarto y ahí queda, sin necesidad de haber pasado por una muerte terrible. Pero lo que hizo el Señor ante el ataque de esta gente, ante el rechazo de esta gente y el hecho de que esta gente quería impedir que el Señor Jesús predicara la verdad, fue proclamar, lo que hizo el Señor fue proclamar juicio y las consecuencias de sus actos para que esta gente pueda arrepentirse. Y esto lo hemos notado en el versículo 35. Así actúa el Señor. El Señor anuncia lo que va a venir. Vendrá juicio sobre ti, no has conocido el día de tu visitación. Pero Él anuncia este juicio, y si te das cuenta, cuando el Señor Jesús anuncia un juicio, no pasa de inmediato. Pasa un tiempo. El Señor Jesús anunció que esta gente no lo vería hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y por qué no sucede de inmediato lo que el Señor dice? Porque en ese tiempo te da tiempo, valga la redundancia, para arrepentirte. Este proceder de Dios en la persona de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo se daba desde el tiempo antiguo. El Señor anunciaba un juicio y hacía una pausa. Se podría parecer quizá a un padre cuando corrige a su hijo y le dice, hijo, si sigues así te va a caer. Pero no le castiga de inmediato. Le da un tiempo para que cambie. Y si no cambia el niño, pues obviamente le caerá la corrección. Dios es un padre y Él hace lo mismo. Él anuncia juicio y las consecuencias de una vida que no se arrepiente, pero no castiga ni corrige de inmediato. Él da un tiempo para el arrepentimiento. Y lo vamos a ver en un ejemplo muy bello por un lado y muy triste por el otro, en el Antiguo Pacto. Vamos por favor al Antiguo Pacto y vamos al primer libro de Samuel. En Primera de Samuel, vamos a ver la Escritura. En Primera de Samuel, capítulo 4, los versículos 16 al 22. En Primera de Samuel 4, versículos 16 al 22, vamos a contemplar esta situación de estar en pecado y no arrepentirse cuando es tiempo.
Primera de Samuel 4, versículos 16 al 22. Por favor, cuéntanos qué sucedió según lo que dice la Escritura. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Ajá. ¿Y qué más dice la Escritura? Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Muchísimas gracias. ¡Qué momento tan lamentable! El sacerdote Elí había tenido muchas oportunidades de parte de Dios para arrepentirse. El Señor había mandado siervos para que le hicieran ver el pecado de sus hijos, el cual él solapaba y ante el cual él no hizo nada, al igual que Herodes. Luego usó al mismo Samuel profeta desde que era niño para anunciar juicio y no hizo nada. Pero fijémonos en el detalle que mencionamos minutos atrás. El Señor nuestro Dios le había dado tiempo para arrepentirse. Anunciaba el juicio, pero luego hacía una pausa y daba tiempo a la persona. Si sigues así, esto sucederá indefectiblemente. Pero Elí no se arrepintió. Elí no estorbó el pecado de sus hijos y perdió algo muy importante. Elí perdió la protección de Dios y el aval divino como sacerdote. Elí y sus hijos al final fueron desechados por Dios y Dios levantó por profeta a Samuel. ¿Elí pudo arrepentirse? Sí. ¿Sus hijos de Elí pudieron ser corregidos por su padre y arrepentirse? Sí, pero no lo hicieron. No aprovecharon el tiempo que Dios les dio para arrepentirse y perecieron. Este pasaje de la Escritura nos muestra las consecuencias que trae no arrepentirse. Una persona, un creyente incluso que no se arrepiente, y aún peor si es siervo de Cristo o se dice ser siervo de Cristo, ese creyente que anda sin arrepentimiento en su vida no tiene la protección ni mucho menos el aval divino. Esto sucedió en la vida de Elí y de sus hijos porque hubo pecado en sus vidas, pero no hubo arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser mucho más grande que mi pecado, o no será efectivo. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Y Dios no avala una vida que se resiste a su llamado al arrepentimiento. Dios no avala pecados. Dios no es encubridor de maldades, ni es solapador de inmundicias. En el antiguo pacto vemos cómo Dios, el único Dios verdadero, siempre anunciaba juicio y esperaba. Anunciaba juicio y esperaba. Anunciaba juicio y esperaba. Pero como dice la Escritura, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Toda la vida Israel tenía oportunidad y no se arrepentía. Y así son las vidas de muchos creyentes hoy en día, que van a las congregaciones y se sientan y escuchan y participan incluso de las cosas que en ellas se hacen, pero viven vidas no arrepentidas, vidas que no se han vuelto de corazón al Señor. Pero el Señor siempre hace un llamado al arrepentimiento, siempre, en todo momento y en todo lugar el Señor dice: arrepiéntete, yo estoy aquí, no quiero, mira, esto es lo que voy a hacer,
sobre los malos esto es lo que haré, pero si te arrepientes, no vendrá sobre ti el mal. Pero esto yo haré porque Él es juez justo. Es el juez de toda la tierra, como lo dijo su amigo Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, a Él le ha sido dada por Dios Padre toda potestad, y ante Él se doblará toda rodilla, y hará justicia. Pero mientras nos regala estos días de tranquilidad, debemos procurar el arrepentimiento en todo aquello que debemos arrepentirnos. Vayamos por favor ahora al Nuevo Pacto y vamos a ver cómo esta enseñanza, este llamado al arrepentimiento de parte de Dios sigue vigente incluso para la Iglesia de Cristo. Vamos hasta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 14, 19 y 21, vamos a ver cómo en el Nuevo Pacto, en este tiempo de la Iglesia, el Señor nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, nos llama al arrepentimiento. ¿Qué dice por favor en Apocalipsis el capítulo 3, los versículos 14 y luego los versículos 19 y 20? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchísimas gracias. ¿Y qué dice el 22? Perdón que te corté. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. En nuestro tiempo esta enseñanza es vigente y dijo esto el mismo Espíritu de Cristo. Y entonces, qué triste cuando el Señor dijo que eran desventurados, pobres, ciegos. El pecado ciega. Por eso es necesario arrepentirse. El pecado no me va a dejar ver la voluntad de Dios. Si yo estoy en pecado y el Señor me ha permitido el privilegio de poder compartir su palabra y me arrogo el título de ser siervo de Jesucristo, seré como Elí. El cuadro de Elí es un cuadro triste, lamentable, patético de lo que pasa en la vida de una persona que anda en pecado. El hombre se engrosó y se cegó. No veía nada. Lo que antes, pudiendo ver físicamente a sus hijos, después ya no los pudo ver, porque espiritualmente nunca vio el pecado de sus hijos, no lo quería ver, ni el suyo propio, por solapar el pecado de sus hijos. Pero Dios, que lo ve todo, sí vio el pecado de Elí, y le dio oportunidad para arrepentirse y no lo hizo. Y en esta enseñanza de la iglesia, para la iglesia, dice el Señor Jesús a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él estaba fuera de la iglesia. Ustedes dicen que lo tienen todo, pero no me tienen a mí. Ustedes dicen que son ricos y se han enriquecido, pero no me tienen a mí. Y esto se colige, va de la mano con lo que hemos leído en Lucas. Apartados de mí. Pero Señor, en tus plazas, enseñaste en nuestras plazas, nosotros hemos escuchado todo, hemos estado atentos y en tu nombre hemos hecho grandes cosas. Nunca os conocí. Pero nosotros somos la iglesia verde, nunca os conocí. Apartados de mí. Solo aquel que se arrepiente, obedeciendo así el mandato de Cristo, y cree en el Evangelio y se somete a la voluntad de Dios, puesta en su Santa Escritura, testificada por los apóstoles y profetas, y hoy en día por su Santa Iglesia, solo aquel que se somete a la voluntad de Dios podrá tener este nivel de amistad con el Señor Jesús
y tener comunión con Dios por medio de Cristo y asegurar así su presencia en el reino de Dios. Pero si alguien no se arrepiente, por más cosas que diga hacer en nombre de Cristo, de nada vale. La palabra central de esta enseñanza ha sido, es y será la palabra central con la cual empezó su vida ministerial el Señor Jesús. Arrepentíos. Y lo segundo es semejante, creer en el Evangelio. Quien no se arrepiente, aunque diga ser hermano, aunque diga ser siervo de Cristo, aunque diga haber confesado el nombre de Cristo para salvación, si no vive en una vida de arrepentimiento, no sirve para nada. Lo dijo el hermano del Señor. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tu fe por tus obras. No, yo tengo mucha fe, pero no obro nada. No me arrepiento. Todo es un cliché. Entonces el Señor Jesús no está en tu vida. Y Él te dirá en el día del juicio, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, en tu nombre yo hice tales cosas y yo me arrogaba que era de tu iglesia. No te conozco. No te conozco, dirá el Señor a aquellos que no se arrepientan y de todo corazón se vuelvan a Él. Meditemos en lo siguiente. Terminemos con estos últimos pasajes. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Unas páginas atrás, 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿qué dice por favor la Escritura en los versículos 1 hasta el 12? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchísimas gracias. En esta bella profecía que has leído, dada por el Espíritu Santo a través de Pablo, el Señor deja en claro una cosa. Consecuencia terrible para aquellos que habiendo conocido la verdad la rechazaron. Para aquellos que habiendo tenido la oportunidad de creer en Cristo y de recibir el amor de la verdad para ser salvos, lo rechazan. ¿Quieres creer una mentira? Cree la mentira. Como si Dios dijera, yo no voy a impedir que creas esa mentira. Tuviste la oportunidad de arrepentirte, de recibir el testimonio de mi amado Hijo, y lo rechazaste e impediste a otros predicar en su santo nombre. ¿Quieres creer esa mentira? Créela. Porque no será salvo aquel que no se arrepintió y que no creyó a la verdad, sino que se complació en la injusticia. Tú te complacías diciéndote que eras mi hijo y que eras mi iglesia. Y yo nunca te conocí. Y te di tiempo para que te arrepientas, porque estabas ciego. Y una persona que está ciega no puede ver, espiritualmente hablando, una persona ciega espiritualmente no puede ver la voluntad de Dios, ni por lo tanto no podrá ni hacerla ni proclamarla, como Elí. Para que nosotros podamos, como dice la Escritura, ser ungidos con colirio en nuestros ojos y ver la voluntad de Dios, tenemos que arrepentirnos.
porque si no, estaremos resistiéndonos a los designios de Dios para con nosotros mismos. El Señor envía este poder engañoso. ¿No quieres creer? ¿Has decidido esto? Sí, no creo, no acepto tus designios. Cree pues la mentira. Ahí está. Eso es lo que querías. Ya tienes tu recompensa. Créelo. Pero en el día del juicio me acordaré de ti y te diré, nunca te conocí. Porque decidiste no creer en el testimonio de mi amado Hijo, ni arrepentirte de tu pecado, ni recibir el Evangelio del reino de Dios. Pero nosotros, por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, no somos de estos. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido el Evangelio y habiéndonos arrepentido y pedido perdón de nuestros pecados, estamos por la gracia de Dios en comunión con Él. Veamos lo que dice, por favor, los versículos 13 al 15 de lo que acabas de leer, en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. ¿Qué dice los versículos 13 al 15, la continuación de lo que habías leído? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Muchísimas gracias. Por la gracia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, nosotros no somos de esa gente que rechazó a Cristo y lo desechó, y que ahora cree en cualquier mentira. Por la gracia de nuestro Dios hemos recibido el testimonio del Evangelio. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos recibido el Evangelio y que nos hemos arrepentido, confesando delante de Dios nuestros pecados, tenemos la misma tarea. Recordemos, hemos recibido una encomienda de parte del Señor Jesús: predicar y enseñar, anunciar el Evangelio del reino de Dios. Y acá se nos dice algo muy importante, que debemos retener la doctrina. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo yo puedo decir que soy un siervo de Dios si no retengo la doctrina, si no practico lo que Dios dejó desde el principio hasta el día de hoy preservado? Si yo me alejo de lo que Dios dejó para su santa iglesia aquí en las Sagradas Escrituras, si yo me alejo de la palabra de Dios, ¿cómo puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios? Si ni siquiera conozco el testimonio de Dios dado en su propia palabra, porque ni siquiera conozco la palabra de Dios. Estamos llamados a retener la sana doctrina que hemos recibido en todo tiempo, pero no estamos solos en esto. El último pasaje que vamos a revisar en esta mañana son los versículos 16 y 17 que continúan de tu lectura, porque tenemos la bendita promesa de que nosotros, cuando nos arrepentimos y nos volvemos de corazón al Señor y nos abocamos a buscar la voluntad de Dios y de sujetarnos a su sana doctrina, el Señor mismo obra en nuestras vidas. ¿Qué dice, por favor, la promesa en el versículo 16 y 17? Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Muchísimas gracias. Qué bello pedido. Pedir porque aquellos que andan en el camino del arrepentimiento y que han creído en el Evangelio del reino de Dios, de Cristo Jesús nuestro Señor y de Dios nuestro Padre, qué bueno saber que podemos andar por ese camino, gracias a Dios. Y tenemos ahí mismo la bella promesa de nuestro Señor Dios, de que Él confortará nuestros corazones y confirmará nuestras vidas en toda palabra y obra. Es Él quien confirma nuestra obra y nuestra palabra cuando le servimos en el camino del arrepentimiento que Él nos llamó a andar. Así que debemos estar agradecidos con Dios. Debemos estar agradecidos con nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, que nosotros hemos por su gracia recibido el Evangelio después de habernos arrepentido ante Dios al haber reconocido nuestra condición de pecadores. A nosotros, vasijas de barro, el Señor nos ha dado a beber de su Santo Espíritu y nos ha confiado sus santas Escrituras para que podamos cumplir la obra que el Señor Jesús encomendó a todos sus discípulos.
y tenemos la promesa de que nuestro Dios nos da la consolación, la buena esperanza por gracia, y que confortará nuestros corazones y nos confirmará en toda buena palabra y obra. Así que en este momento, para concluir este hermoso tiempo, vamos a orar para agradecer a nuestro Dios que nos haya concedido en las Sagradas Escrituras la verdad del Evangelio de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y que nos haya dado también a nosotros la oportunidad de participar en la obra que el Señor Jesús encomendó a sus fieles discípulos por medio de sus santos apóstoles, y que ha llegado hasta nosotros de anunciar el Evangelio, de predicar y enseñar el Evangelio del reino de Dios, llamando a las gentes al arrepentimiento y a la fe en Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios y soberano Señor, te damos las gracias por habernos permitido reunirnos aquí en este bello parque una vez más. Gracias por habernos abierto por medio de tu santa palabra, tu voluntad, por habernos mostrado con claridad que estamos llamados a vivir vidas arrepentidas y estamos llamados a vivir vidas que te agradan, conforme a tus designios, conforme a tu voluntad, para que podamos en todo tiempo y en todo lugar cumplir con la santa encomienda que el Señor Jesús mismo dio a sus discípulos por medio de sus santos apóstoles, y que ha llegado hasta nosotros hasta el día de hoy, de anunciar el Evangelio del reino de Dios, de anunciar a las gentes que busquen y pasen por la puerta estrecha, que pasen por Cristo Jesús para llegar a ti en todo tiempo y en todo lugar. Te rogamos, soberano Señor, que confirmes nuestras vidas, que nos santifiques cada día más, que confirmes tu palabra y tu obra en nosotros, para que como luminares en el mundo, la luz de tu santa gloria, la gloria misma tuya reflejada en la vida de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, se refleje también en nuestras vidas. Que la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se impronte en nuestras vidas, sea transformada y conformada nuestra vida a la imagen misma de la vida de tu Hijo, para mayor alabanza y honra de tu gloria, Padre Santo. Y a ti, Señor Jesús, te damos las gracias y te adoramos y te entregamos toda nuestra vida, porque tú eres nuestro Dios y tú te diste por nosotros. Así pues, Señor Jesús, recibe en este día nuestras vidas para consagrarlas del todo a ti, y para que en todo tiempo y en todo lugar tu vida, Señor Jesús, se refleje en nuestra vida hasta el día de nuestra reunión contigo, ya sea que nos llames a tu presencia o ya sea que tengamos el privilegio de verte venir en tu segunda venida. Que estemos en todo tiempo, Señor Jesús, viviendo vidas que agradan a Dios Padre, conforme es tu santa voluntad. Gracias, Padre Santo, por este bello tiempo que nos has permitido, y te encomendamos, Señor, todo esto, y nos comprometemos a obedecerte, a vivir vidas en el arrepentimiento, a vivir vidas afianzadas en el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor Dios, y a obedecer y cumplir con nuestra santa encomienda de anunciar tu Evangelio, predicando y enseñando el Evangelio del reino de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.